El Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más en este día, en este domingo de resurrección. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos permite una vez más alabar y glorificar su santo nombre. En esta ocasión quisiésemos hablar o enseñar acerca de un tema, ¿verdad? Un tema que no es común para el mundo, si lo pudiésemos llamar de alguna manera, para el mundo religioso, ¿verdad? Pero que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues entendemos o sobreentendemos estas cosas. Y la primera parte que debemos de entender como cristianos, amados hermanos, ¿verdad? Es que la Biblia contiene 66 libros en los cuales se encuentran, ¿verdad? 1188 capítulos y 31.187 versículos, de los cuales este es lo que nosotros tenemos para echar mano. Esto es de lo que nosotros tenemos para poder enseñar las Escrituras. No podemos salirnos de ellas, ni tampoco podemos aumentarles a ellas. No podemos, ¿verdad, amados hermanos, tomar porciones de la Escritura que sí nos convienen y dejar porciones de la Escritura que no nos convienen. Entonces, este tema que vamos a enseñar en esta preciosa mañana, que el Señor nos ha dado, una mañana de resurrección, es un tema que está plasmado en las Escrituras y que pues por ende tenemos que enseñarlo, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, tal vez de los que miran este mensaje o escuchen este mensaje, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero quizás habrá algún hermano de alguna otra iglesia que no haya conocido este tema, o algún amigo que lo verá, ¿verdad? Y que tal vez no ha entendido estos temas. Pero queremos hablar de un tema y le queremos llamar 5 razones bíblicas por las que debemos creer en un profeta. Amén. Tenemos 5 razones bíblicas o 5 porciones en las Escrituras, como usted le quiera llamar, o 5, ¿verdad?, grandes motivos o grandes razones escriturales por las que debemos nosotros de tomar en cuenta que Dios nos está hablando o nos vino a hablar en estos últimos tiempos también a través de un profeta. Él así ha venido enseñando. Esa es la manera en que Dios ha venido trabajando, a través de profetas. Ahora quizás si usted lo ve por primera vez, amigo, ¿verdad?, o hermano, y este tema le suene un poco difícil de entender, pero por eso le decía al principio, nosotros no podemos tomar porciones de la Escritura que nos convienen y porciones de las Escrituras que no nos convienen las vamos a hacer a un lado. No podemos hacer de esa manera, porque Dios dejó esta Escritura que fue inspirada, dice 2 Timoteo 3:16, para corregir, para redarguir y para enseñar. Para eso, y toda Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que toda esta porción, estos 66 libros de los que estamos hablando, o estos 1188 capítulos de los que estamos hablando, que contiene este libro que tenemos acá sobre este púlpito, todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Y todo es el Espíritu Santo. Lo que contiene, la esencia que contiene este libro, es el Espíritu Santo. Porque recuerde cómo dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Cuál era ese verbo? Este que tenemos acá. Y luego dice en Primera de Juan, o perdón, sí, en San Juan, más bien dicho, capítulo 1, versículo 14, o 12 más bien dicho, y ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Así que de toda esta escritura que le estoy hablando, todos estos capítulos que le estoy citando, y estos según 31.188 versículos que contiene este libro, todos son el gran poder de Dios, la gran esencia de Dios, la gran palabra eterna de Dios. Entonces no puedo tomar una porción de la Escritura de esto que le estoy hablando y ponerla a un lado simplemente porque no la entiendo o porque no me conviene, ¿verdad? Pero si no la entendemos es porque de alguna manera Dios no nos los ha revelado, pero llegará el momento, si le buscamos con todo nuestro corazón, en que Dios sí nos lo revelará, qué está diciendo en tal o cual porción de la Escritura. Así que como les decía, ¿verdad? Queremos enseñar sobre las 5 razones o 5 escrituras que tenemos
para creer que Dios nos visitó en esta última edad, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo a través de un profeta, que Dios nos envió un hombre, ¿verdad, amados hermanos? Cargado, como quien dice, con alimento sólido, alimento espiritual. Un hombre que vino para enderezar todo lo que se había torcido, como vamos a enseñar a través de las escrituras en esta mañana. Ahora, las 5 razones o 5 escrituras que tenemos, se las voy a dar por adelantado, ¿verdad? La primera que les vamos a dar es Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 al versículo 18. La segunda que les queremos dar en esta mañana es Malaquías capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. La tercera que les queremos decir es Mateos capítulo 17, versículo 10 y al versículo 13. La cuarta escritura, Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Y la última escritura que les queremos dar es Apocalipsis capítulo 10 y el versículo es el 7. Ahora, entre otras escrituras más que podríamos poner o plasmar entre estas que tenemos, pero son las 5 más que no podemos deshacernos o, ¿verdad?, o poner a un lado estas escrituras, más porque no las podemos entender. La escritura, ¿verdad? Fíjese, vamos a empezar leyendo la escritura y vamos a empezar leyendo desde cómo comenzó todo, cómo es que Dios nos empezó a hablar a través de profetas, cuando Dios tomó la decisión, ¿verdad? Y la primera escritura que queremos tomar es Éxodo capítulo 20 y el versículo, vamos a empezar con el 18 hasta el versículo 20. La escritura la leemos así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, quiero también citarles otra escritura muy importante, ¿verdad? Y es Eclesiastés capítulo 3 y el verso es el 14. Todas estas escrituras son la eterna economía de Dios que estamos citando, amados hermanos. Eclesiastés versículo 14 del capítulo 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice Salomón, el Espíritu Santo a través de Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El Señor bendiga, añada bendición a la porción de su palabra que ha sido leída públicamente. Ahora, fíjense cómo esta escritura, amados hermanos, nos dice. Aquí, ¿verdad, amados hermanos? En Éxodo 20, Moisés está parado recibiendo prácticamente los 10 mandamientos. Y Dios hace llevar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le dice a Moisés, si usted lee todo el capítulo va a entender mejor, ¿verdad? Le dice que saque al pueblo hacia el monte de Sinaí, ¿verdad? Pero que hay ciertos límites que el pueblo no puede traspasar. Pues cuando Dios desciende en humo y en truenos y relámpagos, amados hermanos, el pueblo empieza a temblar. Amén. Empieza a sentir miedo. Entonces el pueblo le dice a Moisés, no hable más Dios con nosotros, pero más bien, para parafrasearle lo que dice la escritura, métete tú en medio. Que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros, porque tenemos miedo de morir. Amén. Y Dios lo hizo de esa manera. Dios lo hace de esa manera, amados hermanos. Entonces Dios estipula que esa es la manera en que Él les iba a hablar a aquel pueblo, a través de Moisés. Moisés empieza, como quien dice, para que me entienda mejor, escrituralmente hablando, su carrera, su caminata como profeta. Entonces Dios empieza a tomar a Moisés y lo elige, lo pone como profeta entre él y el pueblo. Y ya Dios no hablaba más al pueblo
personalmente o cara a cara, sino que hablaba a través de Moisés. Ya Moisés estaba entre el pueblo y el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, también leemos en las Escrituras que todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Qué significa perpetuo, amados hermanos? Significa que no cambia, que es continuo, que no se puede, que es para siempre, no tiene cambios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para ponerle un ejemplo, amén. Cuando Dios hizo el sol, ese mismo sol que Dios creó al principio de la creación, ese es el mismo sol que todavía usted recibe cuando sale afuera de su casa y que yo recibo. Cuando Dios hizo esta tierra, esa es la misma tierra que Dios hizo desde el principio. Él no la ha cambiado porque todo lo que Dios hace es perpetuo, es continuo. Cuando Él hizo los cielos, ese mismo cielo que miramos ahí es el mismo cielo que Él creó al principio de la creación. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado la ley o no ha dado la orden, amados hermanos, de que ese sol ya no salga. Dios no ha dado la orden de que esta tierra se mueva de lugar. Dios no ha dado la orden todavía de que ese cielo se envuelva como pergamino, como aparece, como lo podemos leer en Apocalipsis 6 y capítulo 12 en adelante, versículo 12, 13, 14, ¿verdad? Cuando el sexto sello se abre. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Como Dios no ha cambiado su forma de ser, como Dios todo lo que hace es perpetuo, entonces el sol todavía nos alumbra, ¿verdad? El cielo que Él creó todavía es el mismo cielo. Entonces, si Él empezó a hablar al pueblo de Israel a través de profetas, al pueblo de nosotros los gentiles está obligado por su misma palabra, por sus mismos mandamientos, por su mismo que Él hace, que es perpetuo, es continuo, a hablarnos a través de profetas. Porque Él no cambia. La Escritura dice en Malaquías 3 y versículo 6, he aquí que yo soy Jehová y no me mudo. Y continúa diciendo, ¿verdad? El versículo. Pero le estoy diciendo, Él no se muda. De la misma manera en que actuó en el principio, esa es la misma manera, amados hermanos, ¿verdad? En que continuará haciendo las cosas. La primera decisión que tomó en el principio será la última decisión que Él tome hasta el día final. Amén. Entonces nos encontramos en que, ¿verdad? En que Dios ha llamado al pueblo, amados hermanos, ¿verdad? Y Moisés se ha metido prácticamente entre el pueblo, ¿verdad? Y Dios para ser un profeta. Ahora, Dios no ha cambiado esa manera de trabajar con la humanidad. Él siempre tiene un profeta para hablarnos. Quizás si usted, ¿verdad? no es, ¿verdad? Ha entendido este mensaje que proclamamos, que predicamos, ¿verdad? Yo sé que usted tiene en su mente Lucas 16:16, pero vamos a llegar en un momento a esa escritura para que la podamos ver cómo es que las escrituras nos enseñan y la podamos abrir el panorama un poquito. Ahora fíjense cómo la escritura nos enseña también en Deuteronomio, el capítulo 18 de Deuteronomio. Permítanme, lo busco. El versículo 15 al 18. La escritura dice así también. Deuteronomio 18, versículo 15 al versículo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará, Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés le está dictando al pueblo de Israel. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Amados hermanos, esta escritura que estamos citando, ¿qué es lo que ellos pidieron el día de la asamblea? Es la escritura que estamos leyendo, que acabamos de leer en Éxodo 20. Cuando dicen no queremos oír la voz de Dios porque podemos morir. Más bien habla tú con nosotros, habla tú con Dios y con nosotros. Métete tú entre Dios y nosotros. Eso es lo que ellos le pidieron a Dios en aquel día, que pusiese a Moisés como profeta entre ellos y Dios. Y ahora Moisés se los está corroborando, el Espíritu Santo a través de Moisés, hablando aquí en Deuteronomio 18, versículo 15 al 18. El versículo 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová mi Dios,
ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él las hablará todo lo que yo mandare. Amén. Dios bendiga su palabra. Ahora, recuerde, todo lo que Dios estipula es perpetuo. De él no se puede añadir ni se le puede quitar. No podemos quitar estas escrituras. Ahora, amados hermanos, usted dice, hermano Joel, pero Dios está hablando a Israel. Amén, hermanos. Pero también le está hablando a usted. Tenemos 66 libros de esta escritura, de los cuales no podemos hacer para un lado. Usted dice, claramente la escritura es Moisés hablándole a Israel. Usted podría pensar de esa manera, mi amado hermano o amigo. Pero Moisés le está hablando a Israel en aquel momento, ¿verdad? Pero esa es la ley de Dios. Esa es la manera de trabajar de Dios. Gentiles e israelitas no son hermanos. Gentiles, amados hermanos, salimos en un rapto. Como la verdad en el mensaje pasado hablábamos. Los judíos, los israelitas salen, Dios trata con ellos o manda su evangelio después de que el rapto haya acontecido. Así que, ¿verdad? Dios no le puede estar diciendo a Israel, amados hermanos, a través de esta palabra, que le va a levantar profeta de entre en medio de sus hermanos, y a usted como gentil o a mí como gentil hacernos un lado y no darnos la misma ley. Amén. Es de la misma manera en que él procedió desde el principio. Esa es la misma manera en que él va a seguir actuando. Él tiene parámetros. Él tiene parámetros en los cuales él se mueve. Recuerde lo que dice la escritura en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Amén. Eso es la misma manera. A la verdad Dios se mueve según su palabra está descrita. Y en esta palabra está escrita que Dios nos levantaría profeta de entre nuestros hermanos. A Israel como grupo aparte y a los gentiles como grupo aparte. Él está obligado a levantarnos profetas, porque así lo dice su palabra, porque está en su palabra plasmada. Y nosotros no podemos interpretar, bueno, esto era para Israel y esto era para mí. No podemos hacer eso, porque entonces, ¿verdad? ¿En qué se basaría Dios en el día del juicio para decir esta porción de la escritura estaba correcta para ti y esta porción de la escritura estaba correcta para ti? Dios no actúa o no trabaja de esa manera, mis amados hermanos. Pero Él estipula su palabra y es para toda la humanidad. Él tiene parámetros, Él tiene, amados hermanos, ¿cómo le puedo decir? Escalones en donde Él se mueve, o parámetros sería la mejor palabra que pudiésemos usar, en donde Él no se puede salir ni a izquierda ni a derecha, ni a un lado ni a el otro se va a mover. Él solo va según está escrito en las escrituras de Él. Dijo Él en Mateo 26, 24, mas hay del hombre por lo cual el Hijo del Hombre le sea entregado. Mejor le fuese a ese hombre no haber nacido, dice la escritura refiriéndose a Judas cuando están tomando la última cena. Pero la escritura es clara y dice que Él nomás se mueve de acuerdo, amados hermanos, a las escrituras que ya están escritas sobre de Él. Así que entonces vemos que este pueblo, amados hermanos, pidió no hablar más con Dios. Y Dios hizo pacto perpetuo, amados hermanos, para que me entienda mejor, incambiable, porque todo lo que Él hace es perpetuo, es continuo, dura para siempre. Vuelvo y le enfatizo, Él hizo el sol y todavía no lo tenemos alumbrando. Él hizo la tierra y todavía nos paramos en Él. Él hizo los mares y todavía los miramos igual. Él hizo el cielo y todavía el mismo cielo que Él creó es lo que vemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es perpetuo. Él hizo pacto con Israel y lo ha hecho perpetuo con la humanidad, amados hermanos. Recuerden, los judíos, amados hermanos, Israel solo es el prototipo. Y nosotros los gentiles somos el tipo, amado Joel, hermano Joel, ¿de qué está hablando? Preguntaría usted, ¿verdad? Bueno, la escritura dice en Hebreos 10 que la ley, amados hermanos, o sea, los judíos y su ley, ¿verdad? Siendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, sino ella era nomás la sombra de lo que vendría.
amados hermanos, ¿verdad? ¿Quién sería lo que vendría? La gracia para los gentiles. Pero entonces, amados hermanos, encontramos en Deuteronomio, ¿verdad? Que, volviendo al tema, a lo que nos ocupa, que Él hace pacto perpetuo. Y fíjese cómo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Él no llevará a juicio al inocente. Él no culpará al inocente, pero tampoco perdonará al culpable. Y Él está anunciando el Evangelio a través de diferentes hombres, amados hermanos, y a través de diferentes personas que le han anunciado a usted que Él le ha enviado un hombre en pleno siglo XX. Amén. Para traerle la restauración de todas las cosas. ¿Verdad? Y no estoy aquí, amados hermanos, ¿verdad? Para engrandecer o para proclamar el nombre de este siervo que Dios mandó. Sí, se lo voy a dar el nombre, pero estoy aquí para enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para decirle a usted cómo es que nuestro Señor Jesucristo trabaja. Ha trabajado desde el principio y sigue trabajando a través de los tiempos, y de la misma manera trabajará hasta el último día, el último parpadear de este mundo. Así que fíjese cómo es que Él hizo pacto en lo que la Biblia dice en Horeb, en la asamblea de Horeb. Amén. Dice que Él pondría a Moisés, ¿verdad?, entre el pueblo y Él. Y ese es un pacto perpetuo. Ese es algo incambiable. Jamás Dios, siendo el Dios perfecto, el Dios infinito, infalible, el que todo lo sabe, jamás cambiaría esa ley. Pues Él no ha cambiado los cielos, Él no ha cambiado la tierra, Él no ha cambiado los océanos, amados hermanos, Él no ha movido el sol. Amén. Jamás cambiaría esa parte o esa porción de las Escrituras. Ahora fíjense cómo la Escritura nos anuncia nuevamente esto mismo en Malaquías 4. Vamos a leer Malaquías 4 para que veamos cómo Dios está trabajando. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de que entrase la gracia, antes de que entrase la dispensación de la gracia, amados hermanos, Dios nos vuelve a recordar de este pacto que Él ha hecho con Israel. Amén. Fíjense, Malaquías 4, versículo 4. Él nos vuelve a decir a través de Malaquías: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿De qué ley quiere Dios que nos acordemos? De esta que estamos hablando, que Él encargó en Horeb, en Éxodo 20, 18 y 19, hasta el 20. ¿De cuál? De la que también ya citábamos a través de que Él escribió, o que Él habló a través de Moisés, Deuteronomio 18, versículo 15 al 18. Ahora en Malaquías 4, versículo 4 al 6, nos lo vuelve a repetir. Y dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, el 5, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, amados hermanos, estamos viviendo en el día antes de Jehová. Estamos viviendo en la consumación de los tiempos. Amén. El tiempo se está acabando. El mundo se está cayendo a pedazos. El nuevo orden mundial viene. Amén. Es cosa que no ignoramos ya los que conocemos las Escrituras. Estamos viviendo en ese día en que nos está citando Malaquías 4. Amados hermanos, antes que venga el día ardiente como un horno de Jehová, amados hermanos, Él nos iba a enviar a Elías. Ahora, yo no puedo quitar esta porción de la Escritura. Lo que tengo que hacer es ajustarme a este presupuesto que tengo de 66 libros y, como les decía, ¿verdad, amados hermanos? Y 1188 capítulos y 31.187 versículos. Eso es lo que tengo que hacer, ajustarme a hacer que cuadren estas Escrituras con este presupuesto que tengo escrito, para que me entienda mejor. Amén. Si yo quiero, para ponerle un ejemplo, si yo quiero comprar un carro, amados hermanos, que me vale $5,500, pero solo tengo 5,000, más vale que me ajuste al presupuesto de los 5,000 que yo tengo. Porque eso es lo que yo tengo, eso es lo que tenemos nosotros en estas Escrituras, para poder hacer cuadrar todas las Escrituras, amados hermanos, ¿verdad? No podemos agarrar de afuera, ¿verdad?, o quitar de lo que tenemos, porque se nos ha sido advertido. Así termina el libro de Apocalipsis, amados hermanos, ¿verdad?
diciéndole que nadie le puede quitar y nadie le puede añadir también. Y también Salomón, o el Espíritu Santo a través de Salomón nos acaba de decir, Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. De él no se podrá añadir ni tampoco se le podrá disminuir. Amados hermanos, perpetuo es continuo, incambiable es para siempre. Entonces fíjese cómo dice la escritura aquí, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amados hermanos, ahora la escritura dice que él nos enviaría a Elías. Amados hermanos, Elías ya había sido raptado. Usted puede leer la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el versículo 11. Ahí Elías ha sido levantado. Amén. Pero ¿cómo es que él nos va a enviar a un Elías, amados hermanos? Ahora, permítame le aclaro esta porción. Lo que la escritura se está refiriendo es que el espíritu de Elías, él nos enviaría a través de otro hombre. Ahora dice, ¿será posible? Veamos ahí mismito. Amados hermanos, en la escritura que le estoy citando, de Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 11, Elías es levantado. E inmediatamente que Elías es levantado, ese espíritu de Elías cae sobre Eliseo. Y lo que Elías había hecho en el versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 2, que es doblar el manto, golpear el Jordán, y las aguas se abrieron a los lados, y ellos pasaron hacia el otro lado en seco. En el capítulo 14, en el versículo 14, 6 versículos más adelante, el espíritu de Elías, amados hermanos, que en el versículo 12 ha reposado sobre Eliseo. Eliseo viene de regreso, y lo mismo que Elías hace, amados hermanos, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? Lo que le estoy citando. Eliseo viene, agarra el manto, lo dobla y golpea el Jordán nuevamente. El mismo acto que ha hecho Elías lo hace Eliseo, y el Jordán se vuelve a abrir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Entonces Dios en esta escritura, yo envío al Elías prometido. El Señor nomás está tomando un nombre de Elías ¿cómo le podría decir yo? Como referencia, ¿verdad? Que Él nos enviaría el espíritu de Elías, amados hermanos. El espíritu de Elías nos volvería a visitar en estas últimas edades en que nosotros estamos viviendo. Amén. Y por eso Él nos dice, antes de que entremos a la dispensación de la gracia, amados hermanos, ¿verdad? Tenemos la ley y luego tenemos la gracia, ¿verdad? Antes de que entremos a la dispensación de la gracia, Él nos dice, acordados de la ley de Moisés, el cual encargué ordenanzas en Horeb. ¿Cuáles fueron las ordenanzas que Él había encargado? Que Él nos levantaría profeta de entre nuestros hermanos. Ahora, la escritura dice, amados hermanos, ¿verdad? La escritura dice, yo sé la escritura, lo que usted está pensando, en Lucas 16:16, los profetas y la ley eran hasta Juan. Amén. Y mejor la vamos a leer para no estarla parafraseando. Lucas 16, versículo 16. Dice la escritura, Jesús hablando, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amados hermanos, más ese versículo vamos a leer ahora. Los profetas y la ley. Sobreentendemos, amados hermanos, los profetas y la ley. ¿Qué vino a cumplir el Señor Jesucristo? La ley. Por lo tanto, si la ley, amados hermanos, Él ha cumplido, los profetas de la ley también menguarían. ¿Por qué? Porque entraría una nueva dispensación. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento anunció que Él no mandaría más profetas de la gracia. Vea usted bien, el que enseñaba la ley no podía enseñar la gracia. Usted se imagina el ministerio de Juan. ¿Qué enseñaba Juan? Juan enseñaba prácticamente la misma ley, introduciendo. Juan era la transición entre la ley y la gracia. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan? 6 meses. ¿Por qué? Porque ese era el plan perfecto de Dios. Porque la ley tenía que terminar cuando Él se presentara en escena. Y no podían haber más profetas de la ley sobre la tierra cuando Él
después del sacrificio, porque él cortaría la ley. O no es que la cortaría, pero él cumpliría la ley. Entonces, al cumplir la ley, amados hermanos, los profetas que profetizaban o que anunciaban la ley, también cesarían. Pero entraría una nueva dispensación, la que se llama gracia, y profetas de la gracia vendrían a la escena, porque esa es la manera que Dios trabaja. Todo lo que hace, vuelvo, le repito y le enfatizo en la escritura, es perpetuo. Nada puede cambiar. La ley vino y el sol se quedó, la gracia vino y el sol se quedó, porque Él lo ha hecho perpetuo. La tierra y todo lo que vemos, los océanos, amados hermanos. Entonces, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Para que me entienda mejor, los profetas de la ley, los profetas que profetizaban conforme a la ley, los profetas que anunciaban la ley, amados hermanos, se detuvieron hasta Juan. Porque después de Juan se introdujo el Mesías y se introdujo una nueva dispensación que se llama la gracia. Entonces aquellos profetas que profetizaban ley no podrían profetizar gracia, pues ese no es el desorden de Dios. Dios es un Dios de orden y Él tiene parámetros como moverse, amados hermanos. Entonces por eso Él está diciendo, los profetas y la ley hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y los valientes lo arrebatan. Ahora, ¿cómo era anunciado el reino de los cielos? A través de profetas, amados hermanos. Amén. Él mismo hizo el papel de profeta, amados hermanos. Amén. Cuando Él se paró allá en San Juan 4 y se puso a hablar con la mujer samaritana, ¿verdad? Él estaba tomando y le empezó a decir, ¿verdad? Cuando Él le dice, trae a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Esto es contestado con verdad, dice el Señor Jesús, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le estoy parafraseando la escritura en San Juan 4:8, creo. Amados hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Él? Discerniendo lo que hay en ella. ¿Qué está haciendo Él? Un papel o amados hermanos, un profeta en la escena. Ella le dice, me parece que tú eres profeta. Amén. Y usted seguramente conoce esas escrituras. Pero entonces, verán, los profetas y la ley significa que los profetas de la ley, amados hermanos, no podrían traspasar a la gracia, o no podrían pasar los profetas de la ley a la dispensación de la gracia, porque ellos habían profetizado bajo la ley, amados hermanos. Amén. Y la ley nadie la pudo cumplir. Así que Dios tenía que introducir una nueva dispensación, la que llamamos gracia, amados hermanos, y con esa nueva dispensación, Él introduciría profetas, amados hermanos. Ahora fíjense bien, cuando Él venía en el monte de la transfiguración, cuando Él venía bajando del monte de la transfiguración, y que Él había llevado consigo, ¿verdad?, a Pedro, Juan, a Jacobo, amados hermanos, ¿verdad? Él había llevado a estos 3 varones. Cuando ellos venían bajando del monte de la transfiguración en Mateo 17, ¿verdad?, y el versículo 10, ellos mejor leamos la escritura, pero ellos le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Amén. Él dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué cosas iba a restaurar Elías, amados hermanos? ¿Verdad? Asiste a otra iglesia donde no creen o no le han predicado el que Dios envió un profeta para estos tiempos. Hágase la pregunta, pero ¿de qué cosas estaba hablando Jesús que iba a restaurar el Elías que viniese? Amén. Le dije Mateo 17, versículo 10. Entonces, para ser más exacto con las escrituras, la escritura dice así, versículo 10 de Mateo 17. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿De qué cosas iba a restaurar Elías, amados hermanos? Aparte, Elías ya había venido. Ahora le agrega otra porción y les dice en el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, amados hermanos. ¿Verdad? Ahora, por supuesto, no está hablando de Elías el que fue raptado, porque a ese Elías sí le conocieron, amados hermanos. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Padecerá de ellos. El versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, amados hermanos, el Dios de la gloria del que les estoy hablando en esta mañana,
¿verdad? El Dios que creó los cielos y la tierra, todo el universo que miramos, amados hermanos, tan perfecto como lo es, no podría cometer semejante error de mencionar a Elías cuando estaba hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero se estaba refiriendo que el espíritu de Elías había reposado nuevamente en Juan el Bautista. Usted dice, ¿será posible, hermano Joel? Ya vimos las escrituras, le cité las escrituras. Él reposó en Eliseo, amados hermanos. Ahora, ¿por qué reposó en Eliseo? Es perpetuo. De la misma manera en que él reposó en Eliseo, iba a reposar 3 veces más. Porque así lo enseñan las escrituras, amados hermanos. Amén. Por supuesto son temas un poco, ¿verdad? Un poco profundos, pero que tenemos que echar mano de lo que tenemos, como les decía al principio. De los 66 libros que rigen esta escritura, amados hermanos, que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo que fuesen escritas y traducidas a su idioma, porque si el Espíritu Santo, si el Dios de la gloria no hubiese estado de acuerdo, simplemente no lo permite. Pero que con permisión perfecta del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, leemos 66 libros en esta escritura. De eso tenemos que echar manos. Amén. No quitemos ni agreguemos y en aquel día no seremos culpables de nada de eso. Amén. Porque esto es lo que Dios nos dejó para que podamos predicar el Evangelio. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Volviendo al versículo que nos ocupaba. A la verdad, ¿verdad? Él dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora, ¿qué cosas iba a restaurar Elías, amados hermanos? Amén. Pues la humanidad sigue normal. Amén. Pero permítame, le digo, le voy a, ¿verdad? Quizás más adelante con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre estos temas. Pero en el año 325, el gran sistema católico romano, ¿verdad? Torció totalmente las escrituras e introdujo, amados hermanos, lo que ahora usted conoce como la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 dioses diferentes. Introdujo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando las escrituras no nos enseñan de esa manera. Amén. Ahora, todas esas cosas Dios las iba a restaurar a través del espíritu de Elías. ¿Por qué las iba a restaurar? Porque están torcidas. Porque un sistema, amados hermanos, lo vino y corrompió las escrituras. Amén. Que también todo eso está plasmado aquí en las escrituras que sucedería. Amén. Dios ya lo había visto que vendría. ¿Verdad? Entonces, de eso nos está hablando el Señor Jesucristo en esta escritura de Mateo 17, versículo 10 al 13. A la verdad, Elías vendrá primero. ¿Quién Elías? ¿El Elías que fue raptado? No, pero el espíritu de Elías, el espíritu, amados hermanos, que estaba en Elías, reposó amados hermanos, reposó en Eliseo, la escritura nos lo enseña, reposó en Juan, amados hermanos, porque dice, la escritura dice, entonces los discípulos comprendieron, se les abrió el entendimiento, amados hermanos, que les estaba hablando de Juan. Porque con Juan no le conocieron e hicieron lo que ellos quisieron. Usted sabe, le guillotinaron su cabecita. Amados hermanos, entonces, ¿verdad? Y entonces el Elías que se nos anuncia en Malaquías 4:5, amados hermanos, antes que venga el día terrible de Jehová, amados hermanos, es un Elías que ya nos visitó, amados hermanos, y que quizás usted no ha entendido, amados hermanos, o verdad, o amigo, que tal vez va a ver esto, ¿verdad? Pero su nombre fue William Branham, ¿verdad? El hermano William Marion Branham. Usted lo puede, amados hermanos, si usted quisiese, ¿verdad?, escuchar no sobre de él, pero sobre lo que él predicó. No sobre de él, de quién fue su persona, pero sobre lo que él enseñó. Él le predicó a Jesús crucificado. Él predicó la vida eterna. Amados hermanos, él nos puso al Dios Todopoderoso y a las Escrituras como son. Si usted quisiese encontrar de sus enseñanzas, pues verá, la mejor forma que puede hacerlo es a través de esta misma plataforma. Vaya ahí verá, y escriba su nombre y ahí va a encontrar mensajes de él. Amados hermanos, ahora no lo estoy poniendo para que usted crea que creemos en un hombre, pero creemos las Escrituras como son enseñadas. Amén. Nos ajustamos, amados hermanos, a lo que las Escrituras nos enseñan. No podemos salirnos de los parámetros que Dios ya marcó, que son 66 libros. Como le vuelvo y le repito y le cito la escritura que él dijo en Mateo 26:24, cuando él estaba tomando la última cena con los discípulos. A la verdad, el Hijo del Hombre va nomás como está escrito de él.
Y de esa manera es que vamos nosotros como novia, como señorita elegida, vamos de acuerdo a lo que está escrita en esta escritura. De esa manera es que un verdadero cristiano le va a predicar la palabra de Dios de la manera en que está escrita, en que está plasmada, amados hermanos. Amén. Y yo no le puedo decir que Dios va a cambiar el método de hablarle a la humanidad, amados hermanos, porque Él nunca lo ha cambiado, porque lo que Él ha hecho es perpetuo, dura para siempre. Pero entonces nos encontramos, ¿verdad?, que ese espíritu de Elías reposó sobre Juan, que los discípulos entendieron, amados hermanos, ¿verdad?, que les estaba hablando de Juan, que el espíritu de Elías a través de Juan fue quien introdujo al Cordero para hacer el cambio de dispensación. Amados hermanos, ¿verdad? Entonces, recuerde la ley de Moisés, o lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Él nos levantaría profeta de entre nuestros hermanos. Amén. Entonces esa escritura todavía está vigente, amados hermanos. Todos los 66 libros que le acabo de decir, todos los 1188 capítulos que tiene esta Biblia, los 31.187 versículos que tiene esta libro, todo está vigente. Todo lo leemos en presente, amado hermano. Todo el Viejo Testamento son tipos y sombras, como pone Hebreos 10, para nosotros, para lo que habría de venir, para que nos dan, amados hermanos, para que son como claves, para que me entienda mejor usted, de lo que habría de venir, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos a un Elías, amados hermanos, que no es el nombre de Elías, ¿verdad? Pero que no se confundan, no crea usted que porque la Escritura dice que los profetas y la ley hasta Juan, es que después de la ley, amados hermanos, es que después de Juan no habrían más profetas. Por supuesto que lo habrían. Sino como Dios juzgaría amados hermanos, ¿verdad?, la dispensación gentil. Él ya le citó a Israel, también nos tiene que dar a nosotros. Porque es la misma Escritura, la misma palabra de Dios, el mismo Dios de Israel es el mismo Dios para nosotros. Amén. Y entonces nos encontramos con escrituras, por ejemplo, Lucas 26, lo que le estaba diciendo al principio, Lucas 17. Fíjese bien cómo la escritura nos dice o nos enseña en Lucas 17, versículos 26 y 27. Permítame, se lo leo acá. Vea cómo la escritura nos enseña. La escritura dice así, hablando de los últimos tiempos también, de lo mismo que estaba hablando Malaquías 4, versículos 4, 5 y 6. El versículo 26 de Lucas 17 dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Ahora, así va a ser en el día en que Dios se manifieste, en el último día. Ahora, la pregunta que nos deberíamos de hacer, amados hermanos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, nos cita como fue en los días de Noé. Bebían, comían y se daban en casamiento. Pero en ningún tiempo de la humanidad, de la historia de la humanidad, este tiempo ha cambiado. De todos modos, la humanidad se ha comido, ha bebido, se ha casado y se ha dado en casamiento. Ningún tiempo ha sido diferente. Amén. Así que tenemos que ver, amados hermanos, y sobreentender y pedirle a Dios qué nos quiere decir. Porque Él nos cita específicamente el tiempo de Noé. Cuando Él nos pudo haber citado el tiempo de Elías. O nos pudo haber citado el tiempo de Moisés. Pero Él va hacia atrás y nos especifica el tiempo de Noé. Amén. Vea, la primera cosa que le quiero decir en este versículo es que Noé, amados hermanos, es quien era un profeta que le anunciaba que venía un diluvio. Amén. En todos los tiempos, acuérdese de esto, en todos los tiempos la humanidad ha comido, bebido, ha plantado, amados hermanos, se ha casado y se ha dado en casamiento. En ningún tiempo de la humanidad ha sido diferente. Así que Dios nos está remarcando, subrayando entre líneas otra cosa. Amén. Como en los tiempos de Noé. ¿Quién era Noé? Era un profeta. ¿Profeta de qué? De la gracia. Noé no enseñaba la ley, pues no existía la ley. Amén. La ley comenzó con Moisés, muchísimos años después. Amén. Pero Moisés está anunciándonos, perdón, amado hermano, Noé le está anunciando al pueblo antidiluviano
¿verdad? O prediluviando, como le quiera decir, ¿verdad? Que un juicio viene. Y Noé es el último profeta de ese tiempo, de ese mundo. Noé es el profeta en que le está diciendo al mundo, métanse al arca porque viene un juicio, porque Dios destruirá esta tierra con agua, viene un diluvio. Amén. ¿Qué está anunciando Noé? Está anunciando la salvación. Noé es un profeta. ¿Por qué es un profeta? Porque él les está diciendo lo que viene, amados hermanos, y exactamente vino como Noé lo anunció. Entonces Dios lo que nos está diciendo es que nos fijemos que antes de que un juicio venga, mis preciosos hermanos y amigos, ¿verdad? Antes de que Dios destruya la tierra y la hiera con maldad, como dice Malaquías 4:7, ¿verdad? Amados hermanos, antesito de eso, Él nos mandaría un profeta para que nos anunciase salvación y vida eterna nuevamente. Porque como fue en los tiempos de Noé, Noé era un profeta de la gracia. Noé no conoció la ley, amados hermanos. Estos profetas que Dios enviaría de la gracia no conocerían la ley, pues no nos rige la ley, nos rige la gracia. Entonces, Noé, amados hermanos, a través de la gracia le está predicando a aquel mundo que juicio viene, que viene un diluvio y que Dios ha colmado la paciencia de Dios, se ha enardecido, ha tomado la decisión de raer toda carne viviente, como dice la Escritura en Génesis, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y Noé les está anunciando eso, un profeta les está anunciando, antes de que Dios destruya este mundo, como está escrito en la Escritura, Él nos mandó un profeta y nos ha anunciado exactamente lo mismo, que Dios destruirá este mundo, que Dios está lleno de misericordia en este momento, pero que viene el día en que el juicio cubrirán la faz de la tierra, amados hermanos. Por eso Él dice cómo fue en los tiempos de Noé. Ahora, si usted dice, hermano, pero ahí también dice en el versículo 28, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, ¿verdad? Compraban, vendían, plantaban e edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora, para que entendamos esta porción, amados hermanos, usted tuvo que haber visto el mensaje en el que predicamos, ¿verdad? Una novia y una iglesia, porque aquí esta escritura lo que nos está diciendo es que, amados hermanos, primero le menciona a Noé, que la novia pasa del otro lado, amados hermanos, del juicio. Fíjense cómo Noé entró y salió ileso del juicio. Amén. Pero, amados hermanos, luego dice cómo fue en los días de Lot. Lot está simplemente tipificando la iglesia, el remanente que pasará a través de la gran tribulación, amados hermanos. Así que no los quiero confundir con esa vuelta de esquina que le estoy dando, pero nomás le estoy poniendo por si usted se hace esa pregunta. Pero estamos citando Lucas 17, 26 y 27. Amén. Entonces lo que Dios nos está anunciando aquí es nuevamente a través de Noé, en los tiempos de Noé, es un profeta, amados hermanos, de la gracia. Amén. Porque la gracia, vuelvo y repito, también Dios nos envió su profeta. Porque fue pacto perpetuo que Él hizo con la humanidad. No cambiará nada de lo que Dios hizo hasta el último día en que Él mande juicio sobre esta tierra. Amén. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Fíjense bien en Apocalipsis, amados hermanos, 1 y el versículo 20 también. Fíjense cómo Dios, cuando está, ¿verdad?, viendo, o más bien dicho Juan, él está viendo el proceder, amados hermanos, ¿verdad?, de los tiempos. Lo que decíamos la vez pasada. En Apocalipsis 1, versículo 20, ¿verdad? Juan está viendo el proceder de los tiempos y mira en el versículo 20 el misterio, amados hermanos. Fíjense bien cómo dice la Escritura, versículo 20 de Apocalipsis 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, y luego dice en el versículo, en capítulo 2, escribe al ángel, ¿verdad?, de Éfeso. Pero ahora está hablando Apocalipsis, ¿verdad? Recuerde, Juan está viendo el proceder de los tiempos.
Y Apocalipsis 1:20 está hablando de que hay 7 estrellas y 7 candeleros, amados hermanos. Ahora, ¿qué son los 7 candeleros? Son las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Ya lo decíamos en el mensaje antepasado, creo. Las 7 etapas que Dios dividió el mundo, o la caminata cristiana, comenzando desde allá, desde el año tal vez 90, en que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces, a partir de ahí se ha dividido en 7 etapas la caminata cristiana, o 7 edades de la iglesia cristiana, para que me entienda mejor, amados hermanos, los cuales fueron Éfeso, los que usted encuentra escrito, por ejemplo, en Éfeso. Y luego la escritura, fíjense bien como la escritura dice, le dice a Juan en el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego en el versículo 8 del mismo capítulo 2 le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En el versículo 18 o 12 del mismo capítulo 2 le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En el versículo 18 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ve cómo lo va dividiendo en secciones en la caminata cristiana, para que me entiendan mejor la Biblia. Y luego en el capítulo 3 y versículo 1 le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En el versículo 7 del mismo capítulo 3 le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y por último, en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, amados hermanos, ve cómo si Juan está viendo el proceder de los tiempos, recuerde, Apocalipsis son puros símbolos, son puros jeroglíficos, para que entienda mejor. Amados hermanos, ¿y qué significa Apocalipsis? Significa revelación. ¿Qué es revelación? Algo que está escondido y que nomás no sabe a quien se le es dado a conocer, amados hermanos. Entonces, ¿verdad? Encontramos que en todas estas escrituras el Espíritu Santo, la voz con la que hablaba Juan, le dice: y escribe al ángel, amados hermanos, de la iglesia, ¿verdad? En Efeso. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿verdad? En Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. 7 iglesias, amados hermanos. ¿Cuáles son esas iglesias? Las 7 etapas que Dios dividió la humanidad cristiana, o la caminata cristiana, amados hermanos. Ahora, cada una de esas 7 etapas ha tenido su mensajero, amados hermanos. Ha tenido su profeta. La gente que vivió en el año 1300, ellos tuvieron su profeta, tuvieron sus enseñanzas de acuerdo a la Biblia. En esas épocas, la iglesia, amados hermanos, que vivió en el año 1500, tuvieron el gran reformador, ¿verdad? Martín Lutero. La gente que vivió en el año 1700, amados hermanos, o 1800, ellos tuvieron a Juan Wesley, amados hermanos, como el gran profeta, como el hombre que les enseñó. Por supuesto que después de que Dios levantó a Juan Wesley, ¿verdad?, se hicieron metodistas, se agruparon y entonces ahora se llaman metodistas. Pero al principio no fue esa la voluntad de Dios. Dios trajo a estos hombres para venir enderezando el camino en que la iglesia católica, el gran sistema católico romano, amados hermanos, había torcido a través de Constantino el Grande en el año 325 en el concilio de Nicea. Amén. Ahí ellos introdujeron, amados hermanos, de que ya no era un solo Dios, sino que eran 3 dioses, e introdujeron Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también introdujeron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa que en las Escrituras no encontramos a ningún ser humano siendo bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces, amados hermanos, ¿quiénes son estos ángeles a los que la iglesia, a los que la voz le está diciendo a Juan que les escriba, amados hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quiénes son estos ángeles, amados hermanos? Ahora recuerde, Dios se mueve a través de ángeles. Amados hermanos, Dios para toda cosa que Él hace tiene su ángel, amados hermanos. Y este ángel le traería un mensaje a el siervo, amados hermanos, que estaba puesto como profeta para tal o cual edad, para que me entienda mejor. Amén. Cuando Martín Lutero hizo la gran reforma, por tomar un ejemplo, amados hermanos, ¿verdad?, que terminó con todas las matanzas y, como les decía el mensaje pasado, y los 68 millones de cristianos, ¿verdad?, después de que Martín Lutero escribió, amados hermanos, el documento, el que se le llama las 95 tesis, y que fue y puso en la puerta
de la iglesia, ¿verdad?, católica en Alemania, amados hermanos, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, y que la guindó el 31 de octubre del año 1517, retando, amados hermanos, prácticamente retando a todo el sistema católico romano. Amén. ¿Quién cree que le dio ese mensaje? ¿Por dirección de quién cree que hizo Martín Lutero todo este trabajo que él hizo? Había un ángel, amados hermanos, que le estaba trayendo la información. Había un ángel enviado de Dios que le estaba trayendo, que estaba dirigiendo, amados hermanos, a Martín Lutero para que hiciera todo este trabajo. De la misma manera hubo un ángel que dirigió a Juan Wesley para que hiciese todo el trabajo que Juan Wesley hizo. De la misma manera hubo un ángel que dirigió a William Marion Branham para que predicara y enseñase todo lo que él enseñó. De ahí que nosotros, los mismos cristianos de este mensaje, hemos confundido todas las doctrinas que nuestro precioso hermano Branham enseñó, ¿verdad? Pero él siempre se quedó 100% al lado de las escrituras, amados hermanos. Ahora, ¿por qué menciona 7 estrellas y 7 candeleros? Porque son 7 iglesias, son 7 profetas los que Dios nos envió a esta tierra en la dispensación de la gracia, amados hermanos. Para cada iglesia, para cada edad, Dios nos envió un mensajero. Dios le envió un ángel a esa persona, a ese mensajero, para que trajese el mensaje para ese tiempo. Amén. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 10, fíjense cómo dice Apocalipsis 10, versículo 1. La escritura, fíjense bien cómo dice capítulo 10 de la escritura, versículo 1. Recuerde, Juan está viendo el proceder de los tiempos. Amén. Juan está viendo el proceder, la caminata cristiana. Amén. Yo siempre le enfatizo en eso para que podamos entender qué es lo que Juan está viendo. El versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Amén. Envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y al izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amados hermanos, no son truenos, perdón, amados hermanos, pero no son truenos de los que nosotros escuchamos aquí, que truena, pues los truenos no, ¿verdad? Amados hermanos, no son truenos de los que suenan y luego viene la lluvia. Amén. Pero son truenos en símbolos. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Pero una voz del cielo que me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Fíjense bien cómo los truenos trajeron un mensaje, lo que nos está indicando a nosotros que estos truenos, amados hermanos, no son truenos para llover, pero son hombres. Amados hermanos, son tipos, son profetas que Dios había enviado sobre la faz de la tierra. Y el ángel, dice el 5, que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amados hermanos, lo que le decía la vez pasada, cuando el último mensajero a la última edad, cuando, ¿verdad?, que es la Odisea, amados hermanos, ¿verdad?, cuando Juan, decíamos la vez pasada, cuando Juan ve que se termina la Odisea, entonces es levantado Juan, y no había tiempo para más. Le estoy citando Apocalipsis 4, versículo 1, 2 en adelante, ¿verdad? Cuando el último mensaje a la última edad de la Odisea es transmitido, se da el rapto, amados hermanos. Entonces vea lo que está diciendo esto. Esta escritura es exactamente lo mismo con lo que estábamos hablando, de lo que estamos citando de Apocalipsis 4. Y el ángel, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Hay un juramento perpetuo, amados hermanos, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cuándo se acabó el tiempo? Cuando el séptimo trueno terminó de hablar, amados hermanos. Y fíjense bien lo que dice el 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, amados hermanos. Amén. ¿Quién es este ángel? El séptimo ángel. El séptimo ángel que le trajo el mensaje a la séptima edad. ¿Cuál es la séptima edad? La Odisea. ¿Cuál es la Odisea? La que estamos viviendo ahora, en este preciso momento.
Amén. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, amados hermanos, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué misterio de Dios? El misterio que torció la Iglesia Católica Romana. El misterio que torció el gran sistema católico romano en el año 325 en el concilio de Nicea a través de Constantino el Grande. ¿Qué torció ahí? Que Dios es tres. Ellos inventaron que Dios es tres y no uno solo. Que el bautismo es en el nombre, amados hermanos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no en el nombre de Jesucristo. Como lo enseñan los apóstoles en Mateo 2, en Hechos 2:38. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Se equivocaría el Espíritu Santo a través de Pedro al pararse y decir: varones hermanos arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, no hay tal error, no hay margen de error en las Escrituras, ¿verdad? Y ese es un tema al cual no queremos entrar en este momento, pero nomás le estoy citando, ¿verdad? Lo que la Escritura dice, sino que en los días, el versículo 7 de Apocalipsis 10, sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. Dios es un misterio, amados hermanos. Así lo puso Pablo también en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Ve? Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Predicado al mundo, amados hermanos. Le estoy parafraseando la Escritura porque se me ha olvidado en este momento, pero sí es, ¿verdad? Es primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Y acá dice, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, amados hermanos, el misterio de Dios se consumará, o se aclararía el misterio de Dios. ¿Quién es ese ángel? El ángel que trajo el mensaje ¿a quién? Al séptimo mensajero, al séptimo profeta. ¿De cuál? De la séptima edad. ¿Cuál es la séptima edad? La Odisea. ¿Cuál es la Odisea? La que estamos viviendo en estos momentos. Así que Dios en ningún momento ha cambiado sus planes, amados hermanos, de trabajo. La misma decisión, el mismo pacto que hizo con Moisés, Él lo está repitiendo, Él lo está respetando porque es pacto perpetuo, amados hermanos. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y Amós 3:7 dice, porque no hará nada al Señor Jehová, el Señor Jehová, sin que antes lo anunciase a sus siervos, los profetas. Así que, amados hermanos, nos damos cuenta que en los últimos tiempos, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, cuando el mundo religioso no cree que Dios le ha visitado a través de profetas, Dios sí nos ha visitado a través de un profeta. Dios sí nos ha anunciado que Él enviaría profetas, amados hermanos, para esta dispensación de la gracia. Recuerden, Moisés, amados hermanos, Israel, amados hermanos, los judíos entran después del rapto. Amén. Después del rapto entran los judíos. Las escrituras son claras y son concisas, son precisas, amados hermanos. Fíjense bien, amados hermanos, ¿quién nos ha aclarado todos estos misterios? Este profeta del que le estoy hablando. Amén. Las escrituras son, fíjense bien como dice Daniel, y le voy a leer Daniel para que veamos, ¿verdad?, cómo dice la escritura en Daniel. Más permítame lo encuentro. Daniel, capítulo 12. Amados hermanos, los que le estoy citando. Amados hermanos, fíjense bien. Los judíos entran hasta después del rapto. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los... Le voy a leer el 2. Y muchos de los que duermen de la... El 3, amados hermanos. Empecemos en el 3 para cortar tiempo. Estoy cerrando. Los entendidos resplandecerán como el resplandor al firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En este tiempo en que estamos viviendo. Amén. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, dice la escritura, y yo, Daniel, en el versículo 5 miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, vea bien, lo mismo que hizo el ángel que venía en Apocalipsis 10,
y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Amados hermanos, 3 años y medio, la gran tribulación, ¿verdad? Y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del poder del pueblo santo, amados hermanos, o sea, los gentiles, para que me entienda mejor, amén, todas estas cosas serán cumplidas. Esto es la gran tribulación, la que él está mencionando aquí. Hasta que se acabe la dispensación del poder del pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? Los gentiles. ¿Cómo fuimos santos? A través de la sangre, del sacrificio en la cruz del Calvario que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Por qué no Israel? Porque no lo tomaron, porque ellos lo crucificaron. Amén. La Escritura así nos enseña. En el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Quién vendría a aclarar estos misterios, amados hermanos, siendo que están cerradas y siendo que están selladas? ¿Quién las abriría, amados hermanos? Un mensajero, un ángel a través de un mensajero, su nombre Marion William Branham. Amén. ¿A dónde lo podemos encontrar que se abren todas estas cosas? Apocalipsis 5. Y vi cuando el libro fue el Cordero abriendo el libro. Amén. Los 7 sellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 10. El versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. ¿Verdad? Dios, termino diciéndole, cierro con esto, diciéndole, Dios siempre ha tenido sus profetas. Ese es un pacto perpetuo. Aún antes que viniese la ley, Él ya tenía sus profetas. Noé fue un profeta. Abraham, amados hermanos, quien no conocía ley, también la ley empezó después con Moisés. También fue un profeta. La Escritura dice así, capítulo 20 de Génesis, el versículo 7. Cuando Abimelech le tomó por mujer a Sara. Amén. Y Dios le reprendió en un sueño y le dijo, ve al marido porque es profeta. Amén. Entonces Abraham, antes de que Dios introdujera la ley, él tenía profetas de la gracia. Dios quitó la ley y quitó profetas de la ley para que no se enseñase más la ley. Pero trajo profetas de la gracia, amados hermanos, que nos han enseñado la gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor le bendiga en este día, donde quiera que usted se encuentre. Un abrazo. Que Dios Todopoderoso me le bendiga a usted y su familia.